¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente aquí, la granja Campo Verde. En esta vez vamos a presentarles cómo hacer un comedero automático artesanal. Prácticamente necesitamos una llanta de camión, necesitamos un machete, un metro, lápiz, una moladora y un tacho de estos que, bueno, lo encontré por ahí ya. Este es un tachito que lo encontramos por ahí. Y esta llanta igual lo traje de por ahí. Ahora vamos a ver el procedimiento que nomás hay que hacer ya. Lo primero que necesitamos es trazar más o menos las medidas y listo. Bueno, en esta vez necesitamos dejar más o menos unas 2 pulgadas o 5 centímetros de espacio para que quede el cauchito, para que aguante el comedero ya. Entonces más o menos le vamos marcando. Entonces a continuación vamos a medir vuelta de ahí a acá. Tenemos 6 pulgadas o a la vez 17 centímetros. Y en la parte de abajo le vamos midiendo igual. Tenemos como 9 pulgadas y media o 24 centímetros ya. Y le vamos trazando así bien bonito. Le trazamos todo para luego ir haciendo un corte. Como les voy indicando, nuevamente aquí se deja las 2 pulgadas o los 5 centímetros. De espacio a espacio. Entonces seguimos así marcando ya. Entonces hay que marcar para que nos quede las medidas exactas. Caso contrario, si no hacemos con medidas, no nos va a quedar bien. Ahora sí, como ya tenemos marcado, más o menos ahora vamos a ir cortando con la moladora, haciendo un corte pequeñito, más o menos para ir marcando y tener idea ya. Bueno, no todos los huecos están de la misma medida, pero más o menos por ahí tenemos ya la idea. Entonces ya más o menos tenemos trazado y ahora vamos a proceder a sacar los pedazos ya. Ya bueno, más o menos así se le va cortando con un machete bien fino, eso sí tiene que estar bien fino. Bueno, como podemos observar, ya tenemos casi los cortes listos. Esta llanta tenía bastante acero, está un poco dificultoso, pero ahí vamos ya casi culminando. Bueno mis amigos, así quedó ya la llanta cortada. Como pueden observar, están los agujeros chévere. Y ahora sí tenemos aquí el tanque, también le hicimos unos huequitos, ahí unos 4 huecos, que quede bien chévere para que salga la comida ya. Esto le vamos a empotrar acá y listo. Listo mis amigos, como pueden ver ya está cortado la llanta y también está el tanque ya. Entonces ahora vamos a virarle para proceder a colocarle. Vamos. Ya. Listo. Esto quedó preciso.
Ahí le vamos a empernar. Así es, mis amigos, como podemos observar, ahí está listo el comedero. Le pusimos unos pernos por la parte de adentro para que quede bien seguro, bien macizo. Esto es la parte interna. Como pueden ver, por ahí está full pernos. Entonces con eso es imposible que se salga, ¿ya? Entonces aquí se echa la comida, queda bien chévere. Listo.